presentes. Soy Gonzalo Murguía, director de Ancasafi, y hoy nos reunimos para revisar las tendencias que están transformando el mercado financiero. Mercado de valores, deuda privada, fintech, blockchain y tokenización. Tendremos 7 ponencias en 2 bloques, con receso de 10 minutos para que puedan despejarse y hacer networking. Y cada sesión se ha planeado para que tengan una mirada estratégica de los cambios que se vienen en el mercado financiero y cómo pueden aplicarlos y capitalizarlos, que es lo más importante, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos el honor de comenzar la ponencia con Steve Ocampo, gerente general y socio fundador de S4 Consultoría y CFA Charter Holder, con más de 17 años de experiencia en banca y asesoría financiera. Steve nos presentará el panorama macroeconómico del Perú para 2025 y 2026. Además, nos hablará sobre la deuda privada con garantías como estabilizador en portafolios de inversión. Gracias, Steve. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo voy a entrar más que todo a la parte de perspectivas de mercado, la situación actual, internacional, local, y al final voy a conectar un poquito también con la parte de crédito privado para poder hacer la antesala hacia las demás ponencias. Comencemos con el tema de economía internacional. Creo que por el formato no se llega a ver el contraste, pero igual les voy a explicar. Lo voy a mantener súper simple, súper sencillo por un tema de tiempo, entonces les voy a ir directamente a las cosas más importantes que siempre recomiendo monitorear, porque en el mercado internacional y local se pueden ver muchas distintas variables, pero básicamente viendo unas cuantas puedes tener una muy buena noción de qué está sucediendo y cómo proyectar. Lo principal, por ejemplo, es en Estados Unidos ver la economía, cómo está evolucionando a nivel de crecimiento económico. ¿Por qué? Porque todo se va a sustentar, todo el mercado bursátil se va a sustentar en la economía. Entonces, lo que hemos estado viendo este año particularmente es que la economía de Estados Unidos viene creciendo aún a niveles interesantes. ¿Qué son niveles interesantes? Arriba del 3% en promedio anual. Ahora, si bien se está hablando de que el próximo año podría entrar una desaceleración económica de 1%, esos son los titulares que al día de hoy, hacia el cierre de año, nos están vendiendo como ruido. Lo vendían igual el año antepasado, pero hasta ahorita no se está dando. La verdad que la economía americana muestra mucha solidez. Solidez que también se ve en el lado del desempleo, de la generación de empleo privado. Entonces, al día de hoy, si bien ayer salió la noticia que la tasa de desempleo subió de 4.3 a 4.4, vimos que el mercado abrió en más 1,5% al alza y luego se terminó revertiendo casi 1% abajo, sí llama la atención. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que nosotros, y lo vamos a ver más adelante, venimos ya de un mercado pesado, y ese mercado pesado tiene que estar sustentado en cifras económicas contundentes, ¿no? Entonces, el tema de desempleo puede ser que dé un indicio de que puede venir una debilidad, aún no se muestra, pero hay que monitorearla. De otro lado, tenemos el sentimiento del consumidor de Michigan, que en realidad lo vemos súper bajo, y lo vemos súper bajo ¿por qué? Porque el consumidor está, esta metodología de sentimiento del consumidor se calcula con la expectativa. La expectativa del consumidor ahorita es que aún espera un impacto de las tarifas, aún espera que pueda haber inflación o que pueda haber una transferencia de la inflación del productor hacia el consumidor. Y segundo, es que el consumidor al día de hoy, no tengo ese gráfico, pero en otro momento me lo pueden pedir, el crédito de consumo, de línea de consumo, de tarjetas de crédito, entre otras cosas como Buy Now, Pay Later, es altísimo. Entonces, si se viene, y no sé si han escuchado ese titular, ¿no? Se puede venir siempre una rotura del lado crediticio de Estados Unidos, como fue en el 2008, que fue por el tema hipotecario, ahora sería más que todo por el lado de crédito de consumo. Por el lado de la política monetaria, tuvimos la reunión en octubre bajaron a 4%, ¿no? Ya hay 2 bajadas en el año, se mencionaba a inicios de año que eran 2 o 3 bajadas, ya estamos en la segunda bajada, entonces es muy probable que, salvo que el escenario de acá hacia diciembre, que es la siguiente reunión hacia mediados de diciembre, si no hay un deterioro económico importante, de repente no se va a bajar la tasa. De hecho, muchos de los miembros de la Fed que están hablando quieren estar más cómodos y resguardarse un poquito más ante el cierre del año. Por el lado de la inflación, súper estable. Un detalle para Estados Unidos es que, si bien está súper estable, de 3%, está todavía significativamente por arriba del rango meta. Para Estados Unidos sí importa muchísimo el rango meta de ese 2%, ¿ya? Entonces, que esté por arriba sí le pone presión al Banco Central americano para poder hacer una política monetaria más contractiva. Este gráfico es clave, por eso lo puse. Este gráfico muestra las expectativas de 1 a 5 años. Son dos líneas, la línea más oscura es de 1 año y la línea más clara es de 5 años.
Ambas lo que te están mostrando es que igual las expectativas del mercado americano aún están muy por encima de ese 2% que les he mencionado. Entonces, el riesgo por el lado del consumo, por el lado de las personas, por el lado de la economía, está viniendo por acá. Porque al final, el Banco Central el gobierno a través del Banco Central lo que busca hacer es manejar las expectativas, y las expectativas inflacionarias generalmente ocurre que es una profecía autocumplida. Si yo te digo, el próximo año va a haber inflación y tú eres un empresario que manejas productos, lo más probable es que vas a tener dos decisiones. O trasladas esa posible inflación en tus márgenes y le generas la inflación al consumidor, o tú te comprimes en el margen y recibes el impacto económico. Cualquiera de los dos lados te va a perjudicar o va a perjudicar a la economía, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que los bancos centrales tengan credibilidad y que puedan lograr que estas expectativas estén muy alineadas al rango meta. Y clave en Estados Unidos, particularmente, que en verdad se ocurre en la mayoría de países desarrollados, pero Estados Unidos es más crítico, el tema del endeudamiento. ¿Ya? Esta es una variable que nosotros sí venimos monitoreando durante todo el año, y es que si se da eventualmente una rotura, una crisis, va a venir por el lado fiscal, va a venir por el lado de la deuda, va a impactar a toda la renta fija arrastrada por un tema más de gobierno. Esto no significa que se vaya a dar los próximos meses, pero lo más probable es que en el escenario que nosotros estamos viendo es que si no hay un cambio en la política fiscal, en el manejo, digamos, del Ejecutivo en Estados Unidos, sí deberíamos ver hacia el próximo año, primero o segundo trimestre, una posible rebaja o cambio de la perspectiva de la calificación crediticia de Estados Unidos. Eso genera ruido en los mercados, volatilidad, entonces hay que estar un poquito más defensivos. Ya entrando al mercado, este es el resumen. Voy a hablar un poquito más de Estados Unidos y de China en la parte de renta variable, y luego voy a hablar un poco más de renta fija para conectarlo con crédito privado. Pero en realidad, en la columna del año, podemos ver que ha sido un año, la verdad que increíble, ¿no? Increíble nuevamente para la renta variable, muy bueno para la renta fija, muy volátil para los activos alternativos, criptomonedas. Si ponía este gráfico hace un mes y medio era una locura, ¿no? Al alza, entonces hay mucha volatilidad, mucha inestabilidad ahí. Y los commodities muy arriba también, y muy arriba con una tendencia marcada muy al alza, que lo vamos a ver en la parte peruana. Entonces, más allá de los colores, yo creo que este gráfico lo que quiero transmitirles es que la tendencia en los mercados internacionales, liderado por Estados Unidos, que tiene mucha, digamos, es el líder que tiene mucha correlación con los demás mercados, la tendencia es al alza. Entonces no hay que asustarnos por eventos de corrección que puedan haber, ¿no? Estamos entrando en un mini evento de corrección que puede ser un poquito más profundo o no, pero en realidad ver hasta una corrección de 10% podría ser saludable por toda la subida que hemos tenido, y aún nos mantendríamos en un rango de tendencia al alta. Esto acá es también bien interesante y yo les invito a que lo sigan. Normalmente cada 2-3 meses, digamos, los bancos de inversión más grandes actualizan sus estimados, ¿no? Entonces esto es bien gracioso porque al final tú, dependiendo de en qué momento tomas el dato, vas a decir, ok, ¿qué debo esperar de la renta variable? Entonces al final la conclusión de este gráfico es que todo es dinámico. Entonces mucho va a depender de la perspectiva del análisis que ustedes están haciendo. El mensaje en sencillo y en concreto es: un techo de 7.000, 7.100 a corto plazo sería ya exagerado, ¿no? Entonces siempre yo lo utilizo más que todo para dar una guía de corto plazo, hacia dónde el nivel máximo debería ser una alerta para ustedes, de decir, ok, me puedo poner defensivo porque ya está casi todo dicho, al menos en el corto plazo. Quiero ver nuevamente información para revisar los fundamentos del crecimiento del mercado bursátil. En el lado de China, ¿por qué lo pongo? Porque, bueno, China tiene mucha relación con nuestra economía, y aparte China ha sido para mí uno de los mercados que ha sorprendido de manera importante este año, en el sentido de que a inicios de este año se esperaba que China tenga una desaceleración económica importante, ¿no? Que venía creciendo a niveles de 5%, se podría enfriar a niveles de 3,5 o 4%. Eso se hablaba, se transmitía en los medios, eso fue a inicio de este año, y lo que hemos visto es que su crecimiento en realidad, acá abajo vemos que en promedio ha estado por arriba de ese 4,5, 5%, la verdad que muy sólido. No solamente eso, sino también se hablaba del impacto de los aranceles o del impacto de todos estos temas geopolíticos que estaban dándose, tampoco. Entonces China la verdad que ha mostrado mucha solidez, mucha solvencia, mucho manejo,
a pesar de todos sus problemas internos que aún tiene, que le siguen pesando años atrás, como el tema del gran desarrollo inmobiliario, que hay que tener mucha cautela, y obviamente otro asterisco es tener cautela con los datos, porque son los datos del gobierno, pero China es un país aún donde uno no tiene tanto, digamos, certeza de que los datos sean muy fidedignos. En la parte de renta fija, ya voy a ir entrando a renta fija. ¿Qué sucede con el ancla, ¿no? El ancla al día de hoy sigue siendo los tesoros americanos, la política monetaria de Estados Unidos. Entonces hemos visto que el gráfico de la izquierda es el tesoro americano de 10 años, y lo que hemos visto es que ha habido una tendencia clara hacia bajar. ¿Por qué? Porque se esperaba nuevamente a inicios del año 2 a 3, incluso en algún momento se habló hasta 4 bajadas de tasa, porque se veía que la inflación estaba desacelerándose de manera importante y que el crecimiento se esperaba que se pueda desacelerar de mayor, o sea, en un mayor ritmo por el tema del impacto arancelario. Sin embargo, no se ha dado y se ha anclado a niveles clave dentro de un canal que si hay una tendencia aún de que se pueda bajar. Esto lo vamos a ver si finalmente se consolida en diciembre o en las primeras reuniones del próximo año de la reunión de la FED. Pero lo que está metido acá para nosotros en realidad no es tanto el tema inflacionario o la política monetaria, sino el miedo de la inflación a mediano plazo, el miedo de un deterioro fiscal del gobierno americano. Eso se está trasladando sobre todo en el punto de la curva mediana hacia larga, ¿no? En la parte corta sí está muy vinculado a la política monetaria actual. Probabilidades de recorte de tasa hacia cierre de año, 30%, esto se ha venido bajando, era un 80% hasta hace 4 semanas, luego bajó a 50%, ahora está en 30%. Este gráfico es increíble, y este gráfico para todos los peruanos, en realidad que somos renteros, nos gusta la renta fija, tenemos que tenerlo muy de cerca. ¿Por qué? Porque esto habla de cómo está visto el riesgo de crédito de los mercados tradicionales, de los mercados públicos y de los mercados más importantes, que es Estados Unidos. La línea abajo clarita es el mercado de grado de inversión y la línea oscura es el mercado de grado especulativo americano, mercado público. ¿Qué quiere decir? Que más allá del nivel que la prima de riesgo está en 3.13% o 0.84% para grado de inversión, estamos en niveles, así como el mercado bursátil está en niveles altísimos, ¿no? Y se ha venido revalorizando, en la renta fija también. Pero lo que les estaba mencionando es que por donde podría venir la fricción es por el lado de la renta fija. Entonces es muy probable que esto de acá, si se da un escenario adverso, sea como este escenario del 2020 o el 2018. ¿Y cuál es el mensaje? Es que si ustedes esperan, no lo van a poder navegar, les va a agarrar muy rápido. Pero hoy sí pueden hacer un manejo proactivo de defenderse dentro de la renta fija, ¿no? Como por ejemplo estar en una estructura más de corto plazo, ¿no? Un poco más defensivo, sacrificar un poco de lo que se llama el carry, la tasa de interés de largo plazo, y posicionarse en la parte corta. Ahora voy entrando a la parte de crédito privado. Entonces siempre me gusta un poco introducir el concepto de diferencia entre bonos y créditos privados, porque muchos a veces piensan que es lo mismo y no es lo mismo, ¿no? O sea, en esencia el riesgo principal es crédito, pero la forma de estructurarlo, la forma de verlo es totalmente distinta. O sea, el crédito privado tiene la facultad de, como cuando uno tiene una reunión en privado. Yo ahorita le estoy hablando públicamente y tengo que decir ciertas cosas de forma pública, pero de repente con mi equipo interno puedo tener otras apuestas un poquito más agresivas y distintas. En la parte de crédito privado, también muchos de los acuerdos están muy vinculados, son muy personalizados a las necesidades de esa empresa o de esa persona, dependiendo del tipo de crédito privado. Acá les pongo algunos de los ejemplos de los cuales son más conocidos en créditos privados en el Perú. Está la deuda privada con pequeñas y medianas empresas, que son préstamos directos, el factoring, el crédito titulizado con fideicomisos, estrategias de crédito privado mediana a gran empresa, tema de leasing, sales back, los préstamos mutuos están muy utilizados, sobre todo en el segmento retail, y las plataformas de fintech, el crowdfunding, ¿no? En promedio, digo, este promedio es un promedio por la masa administrada de cada una de esas estrategias, ¿no? Porque ustedes me pueden decir, oye, pero el crowdfunding me da más allá del 13%. Sí, pero como es poco versus el tamaño de colocación de crédito privado de las otras estructuras, se licúa un poco para abajo. Y lo que hoy día uno debería estar percibiendo, dependiendo de qué estrategia, es entre un 8 a 13%, también dependiendo de la moneda. Pero es para que tengan una idea de más o menos cómo está el mercado. Y esto es importante, tradicionalmente el mercado de crédito privado, hace años, ¿no? Porque este mercado no es que
recién ha salido, sino recién ahora es un poco más conocido por el mundo más afluente, retail, pero tiene muchísimos años. La prima que te daba sobre el mercado público era de 4%, ¿no? Entonces era bastante espacio y era muy rentable versus la parte pública. Al día de hoy se ha comprimido como, en realidad como todo, ¿no? Porque el mercado de renta variable ha subido, el mercado de deuda pública también. Y acá algunos datos para que vean cómo se está evolucionando. Estos datos están en trillones americanos, quiere decir que son millones de dólares, ¿ya? Entonces el mercado de crédito privado es gigantesco, es enorme y la tendencia ha sido solamente al alza. ¿Por qué? Porque después de la crisis del 2008, ¿no?, todo cambió para el sistema financiero. Se comenzó a cerrar muchas de las puertas que tenían abiertas los bancos tradicionales y se comenzó a abrir las puertas para los fondos de inversión alternativos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente toda la regulación comenzó a asfixiar y eso ha hecho que se desarrolle este mercado. A la derecha pueden ver la distribución de este mercado. Sigue siendo un mercado muy importante para Norteamérica, luego Europa, y nosotros 2%. O sea, 2% de Latinoamérica. Y ahí está Brasil. O sea, imagínense cuánto es Perú. Ínfimo. Entonces, hay mucho espacio para desarrollarse. Y de hecho, con todas estas herramientas que se van a seguir hablando de la tokenización y otras modernidades, sí deja... digamos, un enfoque claro de que la tendencia de crédito privado, y lo pongo acá, se va a volver un segundo sistema bancario, si es que no ya es, ¿no? En Estados Unidos claramente ya es un segundo sistema bancario, en Europa ya también se está consolidando, en Latinoamérica aún no, pero vamos a migrar hacia eso. O sea, de hecho, mucho del financiamiento va a migrar hacia el crédito privado. Cuidado, no es fácil el crédito privado, ¿no? Entonces siempre hay que tener, digamos, la diligencia, el análisis, ser muy selectivo, porque hasta los grandes se equivocan, ¿no? O sea, los grandes también pueden equivocarse y por eso he podido poner cualquier otra noticia, pero quise poner algo bien marcado, ¿no? Uno súper grande, súper conocido, que tuvo un problema. Y, de hecho, hacia dónde va a migrar el crédito privado, lo bueno es que el crédito privado va a migrar hacia ser mucho más transparente, mucho más eficiente, ¿no? Y todo esto es por tema de la tecnología está modernizando mucho el esquema de lo que era el crédito privado hace 5 o 10 años a lo que va a ser ahora. ¿Qué implica esto para el inversionista? Es que, bueno, en realidad ya no va a ser tan atractivo como era antes invertir en crédito privado y cada vez va a ser más parecido en términos de rentabilidad hacia el crédito público. Hacia los gestores ya no van a competir. Antes tú tenías una ventaja competitiva porque en crédito privado te llegaban unas empresas, unas necesidades muy particulares. Con la tecnología, con el desarrollo de la tokenización, entre otras automatizaciones, la verdad que esto va a ser muy, muy abierto, ¿no? Estamos hablando de tendencias de 5 a 10 años. No quiero invadir mucho tiempo, voy a ir un poquito más rápido acá. En la parte de economía local, solamente quiero destacar que el país viene bien a pesar de un crecimiento en promedio de 3.2%, pero eso es nuestro crecimiento potencial al día de hoy. O sea, no es que, ¿podríamos crecer más? Sí, de repente sí, pero todo el año que se ha hecho en los últimos 10, 15 años nos ha mermado a este crecimiento potencial, pero estamos dentro del rango de crecimiento potencial, por lo cual estamos ok, mucho influido por la balanza comercial, no por el tema de los commodities, o sea, los términos de intercambio han hecho mucho beneficio y las perspectivas son muy saludables. La parte de política monetaria, muy estable, tenemos mucho espacio. Velarde, lo que le quede de tiempo a Velarde, es muy cauto, ¿no? Y vamos a ver en la sucesión que no debería haber gran cambio porque ese directorio está, la verdad, que muy bien armado. Tienen espacio para hacer política monetaria, pero mucha cautela porque obviamente el tema electoral mueve mucho, sobre todo la parte del tipo de cambio, y eso también lo ve el BCR y tiene mucho cuidado para que no haya mucha distorsión en la parte económica a través del tipo de cambio. Gran riesgo, elecciones, ¿no? No ha habido mucho cambio hasta ahora, pero solamente les hago recordar el 2021. Prácticamente la película estaba cantada hasta 2 semanas antes de las elecciones, que apareció Castillo estaba oculto dentro de estas encuestas, nadie sabe, puede ser una teoría de conspiración de que sí, no, pero en fin, a lo que le quiero decir es, esto va a cambiar de todas maneras va a haber volatilidad, y dato clave es, todo se cierra o todas las campañas comienzan de forma más activa a partir de la segunda o tercera semana de diciembre, porque esa es la fecha final para poner los candidatos, para ver las alianzas, entre otras cosas. En el EPU, muy estable, muy parecido digamos, al mercado internacional y también muy influenciado obviamente por el tema de los commodities, a pesar de todo el ruido político, pero
La parte de curva soberana, antes les quiero dejar el dato, lo importante de la curva soberana peruana es que es su referencia a ustedes como inversionistas, ¿no? La curva soberana, sobre todo a 5 años, está en 4% en soles. Es una referencia de que, digamos, el riesgo más saludable para un peruano es 4% en soles. Entonces, tenganlo en claro, simplemente para buscar alternativas que compensen eso, que compensen la inflación. Y esto sí, quiero hacer hincapié, el tipo de cambio, porque creo que genera bastante valor al día de hoy. De hecho, siempre sacamos mucha información sobre el tipo de cambio, pero mencionarles que cortísimo plazo la tendencia está muy marcada a la baja, ¿no? Por todo lo que ha sucedido más contexto internacional que local. Localmente, sí, el crecimiento ha estado en el potencial, sumamente ok por ese lado, pero lo que podemos ver es que el tipo de cambio sí puede hacer lo que nosotros llamamos un undershoot, es como una caída aún más violenta a niveles de 3.25, 3.28, podríamos verlo, sí, hasta el 15 de diciembre. ¿Qué va a suceder el 15 de diciembre? Como les digo, el tema político va a traer ruido y el ruido en nuestro país se traslada acá. No hay otra variable mejor que percibe el ruido que esta variable acá. ¿Ya? Entonces, al día de hoy, ser defensivos, tomar posiciones, subir un poco de la torta de dólares, ¿hace sentido? Sí, sí hace sentido. Para ir terminando, esto siempre lo mostramos, la verdad que el mercado es muy difícil de seguir porque uno no puede parar de leer si sigues leyendo noticias, pero esto dentro de nuestro monitor, digamos que es lo principal que nosotros venimos siguiendo como eventos catalizadores que sí puedan generar algún cambio estructural en el mercado. Todos son conocidos, creo, los eventos, no hay mucho que destacar acá. Y con esto termino. Esto siempre lo mostramos, lo actualizamos mes a mes, particularmente para nuestros clientes, y siempre que estamos invitados también lo mostramos. Es cuál es el escenario que nosotros estamos viendo a 12 meses si hoy tuvieras que invertir en uno de los principales activos, ¿no? Renta variable, tienes arriba el 7.000, 7.100, que más o menos es el escenario, un 5% al alza, y tienes como un escenario pesimista correctivo, el nivel de más o menos 6.150, 6.100, ¿ya? En la parte de renta fija, la verdad que se ve muy estable, es algo que haya un rompimiento en la parte fiscal de lo que hemos mencionado, algunos de los riesgos, pero a 12 meses debería ser muy estable. Alternativos es un poco difícil de estimar, pero siempre ponemos el promedio de las estrategias al día de hoy, lo que te da un escenario base, y por más de que esté descorrelacionado porque es un mercado ilíquido, sí tiene mark to market implícito, ¿no? Entonces no es un activo tampoco que no te va a apreciar. Y el mercado monetario internacional está en 3,5 en caja y mercados monetarios. Esto es lo que les tenía preparado para el día de hoy. He sido un poquito rápido por tema de tiempo, pero lo que he tratado de hacer es ponerlo todo en concreto y en sencillo para que se puedan llevar lo principal de los mercados locales e internacionales. Primero que nada, agradecerles a todos por su tiempo, por el interés en el tema. Y justamente, como comentaba antes de la ponencia, el tema de la tokenización es tal vez una de las oportunidades más grandes dentro de la industria financiera para poder lograr esto que tal vez estamos en debe hasta ahora, la tan mencionada democratización de los servicios. Democratización de los servicios, democratización de las oportunidades de inversión, pero también hay que ver el otro lado de la moneda. Nosotros, si pretendemos democratizar, ampliar toda una serie de opciones de inversión para un mercado más grande, para aquel inversionista retail que tal vez no tenga muchos recursos, pero que esté interesado en invertir, esto también tiene que ir de mano de la educación y cultura financiera. No podemos correr el riesgo de abrir un océano inmenso y no tener al inversionista que no sepa cómo nadar, cómo navegar en este gran océano inverso. Por lo que tenemos que nosotros también como actores, y estoy seguro que muchos acá lo somos porque muchos acá laboramos y damos servicios o asesoría justamente a este inversionista que se le complica particularmente navegar en este complejo escenario, nosotros somos los que tenemos que poner la primera piedra en esta labor de la educación financiera. El tema de tokenización viene un poco más antes. Viene de un concepto que conocemos seguramente muchos, que es la tecnología blockchain. De la tecnología blockchain, la gran mayoría sabemos porque tal vez el caso de uso más representativo son las criptomonedas, el Bitcoin para ser más específico. Pero
La blockchain realmente sirve para toda una serie de casos de uso más. Su uso incluso se estima que va a ser una proliferación en todo tipo de industria, logística y la financiera también. Quiero acá primero empezando un poco a diferenciar dónde queda el marco de la tokenización dentro de lo que es el ecosistema de la blockchain, o también lo que se conoce como el registro descentralizado o distribuido, para ser más preciso. Nosotros en lo que es tokenización tenemos dos tipos: los tokens nativos y los tokens no nativos. Los tokens nativos son aquellos que nacen justamente y directamente del ecosistema mismo digital. Y acá tenemos principalmente las criptomonedas, el Bitcoin, el Ethereum y las otras tan conocidas. Las altcoins también están ahí, todo es parte de este ecosistema llamado los tokens nativos. Luego tenemos los tokens no nativos, que es un poco el motivo de la reunión del día de hoy. Los tokens no nativos son representaciones digitales de activos del mundo real. Y activos del mundo real pueden ser desde activos financieros, bonos, acciones, cuotas de participación de fondos mutuos, fondos de inversión, pero también lo pueden ser activos duros, inmuebles por ejemplo, propiedad, títulos. Todo esto descansa sobre esta conocida arquitectura de la blockchain, que tiene como objetivo ser seguro, escalable, descentralizado, transparente, inalterable y costo eficiente. Estos tres en particular son importantes: seguro, escalable y descentralizado, porque en la blockchain existe algo que se llama el trilema de la blockchain. Es decir, no podemos lograr que la blockchain sea segura, escalable y descentralizada simultáneamente. Tenemos que sacrificar un poco de uno para lograr los otros. Y eso es un tema que tiene todo lo que se estructura bajo la blockchain. Desde la Bitcoin, que por ejemplo prioriza ser segura, prioriza ser descentralizada, pero es poco escalable, porque el algoritmo propio de la blockchain implica, o de la Bitcoin, perdón, implica que el procesamiento para desencriptarlo sea muy agotador en tiempo y en recursos. Es así que después nace Ethereum como una solución un poquito más equilibrada, o seguramente lo que ustedes conocen ahora, que es el Ripple, que se posiciona como el mecanismo que va seguramente a ser la plataforma tecnológica para que la industria financiera pueda transaccionar. ¿Ok? Bien. Entonces, dentro del universo, o dentro de esta subcategoría de los tokens no nativos, que son las representaciones digitales de activos, tenemos los activos on-chain y los activos off-chain. Los activos on-chain son representaciones de activos que justamente nacen en este mundo digital. Ejemplos: el arte digital. No sé si ustedes se acordarán, en el 2021, cuando estábamos todavía todos en pandemia, esta fiebre frenesí que había por esta figurita de un monito que se llama el Boring Ape, ¿no es cierto? Que justamente es una representación de un arte digital. Música, ítems de videojuegos. Por ejemplo, en estos temas de todo lo que es realidad virtual, el tema de lo que son el metaverso, ya se empieza a experimentar justamente que en los juegos, los famosos avatares, personajes que puedan reunir justamente piezas dentro del juego, puedan tener un valor y negociarse como si fuera, como justamente lo piensa de alguna manera el metaverso. Luego tenemos los activos off-chain, que es de repente lo que nos importa más a nosotros el día de hoy. Los activos off-chain son justamente activos que están fuera del mundo digital, pero que tienen a través de la blockchain su representación digital equivalente a través de lo que llamamos como tokenización. Acá tenemos, por ejemplo, los títulos valores, los bonos, acciones o cuotas que pueden pasar de nuestro mundo real, financiero, al mundo digital. Y también tenemos por el lado de los activos reales, inmuebles, automóviles o incluso coleccionables. No sé si ustedes sean algún conocido, pueden haber escuchado historias de gente en otras partes del mundo que le encanta coleccionar, por ejemplo, tarjetas, estampitas, que tienen un valor de colección. Es más, incluso las piezas de arte. Muchos seguro deben haber sabido que la banca altamente patrimonial en otras partes del mundo tiene justo dentro del mundo alternativo piezas de arte como parte de portafolio. Claro, yo no voy a agarrar y llevarme el cuadro a mi casa, obviamente sería complicado, pero sí lo puedo tener como una participación representada dentro de este token. Esa es la ventaja justamente. Pero la tokenización
termina siendo solamente un canal más de distribución para el sistema financiero. Así como hay canales directos, canales indirectos, la tokenización es solamente un canal más. Y como un canal más, recuerden que no es el fin, es el medio. El sistema financiero, del cual creo que acá todos somos parte, que se integra tanto por la parte de intermediación indirecta y el sistema de intermediación directa, tienen por finalidad cruzar a estos dos agentes importantes: los agentes excedentarios, los inversionistas, y los agentes deficitarios, que seguramente son las empresas que muchos de ustedes asesoran y buscan financiamiento para poder cumplir con sus proyectos de corto y largo plazo. El sistema financiero como intermediario está expuesto a ciertos riesgos dentro de esta relación. Ambos lados, tanto el excedentario como el deficitario, no digo que lo sean siempre, pero pueden ser justamente fuentes de riesgos del tipo lavado de activos, financiamiento de terrorismo o evasión fiscal. Y ojo, y esto no es un tema de tecnología, es un tema que viene de siempre. O sea, como les comento, una cosa es el canal, pero siempre el riesgo ha existido ahí, solamente que muta, cambia de cara, pero el riesgo siempre ha estado ahí. Y en ese sentido, el sistema financiero es responsable de ello. Justo por eso pongo acá esta palabra que deben haber escuchado bastante, que es el accountability, es accountable, y el sistema financiero de alguna manera es responsable de estos riesgos, por lo menos de monitorearlos y evitarlos. Y es así que el sistema financiero tiene que asegurar una adecuada gestión de riesgos en el tema de cumplimiento, en temas regulatorios y en temas legales. Para eso se apoya de herramientas como lo que es Knowledge of Your Customer y lo que es la política para evitar lavado de activos y financiamiento contra el terrorismo. Pero ahora el sistema financiero tiene que aumentar una línea más de sus tareas, que es que esto viene consigo con el riesgo tecnológico. Más relevante aún ahora que vamos a hablar de la tokenización. ¿Y por qué el sistema financiero en general, tanto la parte de intermediación directa o indirecta, tiene que tomar esto como relevante y yo diría como una prioridad, si no la primera tal vez de las que esté rankeando en prioridad? Es porque se espera que en términos de mercado a nivel global, el mercado de tokenización, que en el 2005 representa más o menos a números gruesos, 600.000 millones de dólares en activos tokenizados en el mundo, con una tasa de crecimiento de 53% anual, no debería sorprendernos que en el 2033 el núcleo de activos tokenizados alcance un valor de cerca de los 19 billones de dólares. El crecimiento, como ustedes pueden darse cuenta, es totalmente empinado. Así que la demanda y la naturaleza de estos activos que van a ser representados en el mundo de la tokenización tiene un crecimiento importante. Y acá se incluyen fondos, renta fija, equities, alternativos, bienes raíces, todo lo que hemos hablado, Esto confronta al sistema financiero a riesgos que no podemos dejar de lado. Uno de los primeros riesgos es justamente la tecnología, y eso nos obliga a que tengamos que invertir en conocimiento, en personal especializado, porque es el momento de que ahora los financistas también nos empapemos un poco más de tecnología. El proceso de tokenización viene dándose ya de algunos años atrás. Incluso, por llevar algunos ejemplos, en Estados Unidos tenemos una gestora importante de fondos de private equity que se llama KKR, que desde el año 23 ofrece sus cuotas tokenizadas. O BlackRock, que también tiene justamente un fondo de money market que permite invertir a través de tokens o tokenizaciones. ¿Cuáles son los pasos que normalmente se siguen para implementar un proceso de tokenización? Esto es una referencia, es un borrador de ideas, porque es un tema que viene ya de alguna manera desarrollándose y seguramente seguirá cambiando más adelante. Pero uno de los primeros pasos, y donde vamos a incidir en la siguiente lámina, es el ecosistema. Y el ecosistema, dado que somos una industria muy regulada, tiene que estar centrado primeramente en los aspectos regulatorios y legales, con el tema del conocimiento del cliente y políticas para evitar la infiltración de fondos ilegales o que busquen financiar actividades de terrorismo
o blanquear el lavado de dinero. El siguiente paso es registrar el activo subyacente. ¿Qué voy a representar? Una acción, un bono, un bien inmueble, la cuota de un fondo, y ahí definir el token será público o con permisos. Y ahí viene justamente el dilema de la privacidad contra la transparencia. Por un lado, la privacidad es uno de los factores por lo cual la blockchain es interesante, pero no olvidemos que la regulación también requiere transparencia. Entonces, ese es un trade-off que tenemos que ir viendo cómo va a ir avanzando. El token estará disponible para inversionistas globales o solo de ciertas jurisdicciones. Otra capa de complejidad. Ya tenemos que lidiar con una legislación que puede no estar madura, pero imagínense tener que lidiar con legislaciones de distintos países, Estados Unidos, China, Singapur, Alemania, puede complicar un poco más el ecosistema. ¿Cuál es el formato de mercado secundario? Que es cómo se va a negociar, quién va a tener la trazabilidad, cómo se va a dar el intercambio de estos tokens. Siguiente, definir las reglas de cumplimiento. En el ecosistema de activos digitales existe algo que se llama los smart contracts o los contratos inteligentes. La idea es que este nivel de tecnificación llegue a tal momento que ustedes, por ejemplo, inviertan en una cuota de un fondo que distribuye, supongamos, dividendos trimestralmente y haya un smart contract que es una pieza de software que interactúe con los tokens para reconocer quién es el titular, con la tesorería para saber de dónde sacan los fondos y con los bancos contrapartes para saber el custodio y a qué cliente le debo depositar cada parte de dividendo. Todo de forma automatizada, con poca o casi nula intervención de un back office, porque justamente la tecnología que estamos probando busca también hacer eficiente la parte operativa y con ello reducir costos. Estos smart contracts tendrán consideraciones como quién es el titular, cómo se define, cómo se dan las transferencias de tokens y algunas otras particularidades más. Luego definir quién va a almacenar el token, quién va a gestionarlo, quién va a distribuirlo. Implica ver contrapartes que estén tecnológicamente capacitadas para poder hacerlo y entender qué intermediarios pueden participar en esta operación. Y finalmente viene la sección de acciones corporativas, porque estos tokens o estos smart contracts también deben incluir cuestiones de gobernanza, condiciones cuando, por ejemplo, se dan fusiones, ventas o cómo se distribuyen los beneficios de esta representación digital de una inversión. ¿Cuáles son entonces los principales riesgos? Porque creo que nos queda claro los beneficios de la tokenización en el hecho de una mayor democratización, el hecho de que podamos ofrecer a inversionistas de tickets más pequeños, inversiones pequeñas, fragmentadas, pero eso también nos trae riesgos principalmente a nosotros los intermediarios del sistema financiero. El primer riesgo es la privacidad versus verificación. La blockchain permite privacidad, pero a la vez nosotros también tenemos que identificar claramente quién es la persona que está atrás de él, quién es el titular, quién es el beneficiario. Tenemos que nosotros como industria financiera tener claro quién es la persona que está atrás, de dónde obtienen los fondos, para qué los va a usar. Entonces es un tema que hay que balancear entre qué tanto puede ser privado y qué tanto debe ser público o a nivel de la supervisión. Lo segundo, estructuras de titularidad complejas o anonimización de operaciones. El tema que una participación de un inmueble, que por ejemplo puede costar 200.000, 300.000 dólares, y que con un token puedas partirlos en partecitas de 100.000 piecitas, donde cada persona puede invertir, por ejemplo, $3 en cada uno de esos tokens, contrasta con el hecho de que eso puede llevar, esa fragmentación puede llevar a que el reconocimiento de titularidad sea más difícil, porque pueden haber operaciones tras operación y complica más la visibilidad de quién es el beneficiario final. Y recordemos que ese justamente es un accionar que muchas veces buscan personas que buscan urdir alguna estafa o esconder algún mal proceder de los fondos. Y el tema de la anonimización. Aunque esto es un poquito más tecnológico, lo voy a comentar. En el ámbito de la blockchain existen unos programas llamados los mixers. Los mixers buscan ocultar transacciones de tal manera que hagan más difícil la trazabilidad de las mismas. Es un riesgo con el cual también, de alguna manera, tiene que lidiar la industria financiera, más ahora que poco a poco viene adaptando la tokenización y entrando al tema del blockchain.
Tecnología inadecuada. Creo yo que las tecnologías y prácticas usuales que tenemos para detectar lo que es lavado de activos, detectar operaciones sospechosas, queda un poco rezagada a lo que la tecnología hoy día puede hacer. ¿Qué implica esto? Que también nosotros tendremos que evolucionar, que avanzar en formas de detectar justamente estos manejos, estas procedencias extrañas de fondos y detectar estos comportamientos sospechosos que pueden ser incluso hasta criminales. Y otro riesgo es la fragmentación y arbitraje regulatorio. Un token puede ser fácilmente portable a cualquier jurisdicción y eso pudiera hacer que alguna persona o algún inversionista que tal vez no tenga un fin tan claro frente a la legalidad pueda buscar mover estos tokens hacia algún país con preferencia o reglas más laxas. O también, si un token puede ser negociado en varias jurisdicciones, ese token también tiene que tener presente o que lo implemente de que cada jurisdicción tiene distintos tratamientos para la venta, reconocimiento, titularidad, y el tema puede volverse ahí mucho más complejo en el tema. Pablo, se está acabando mi batería. Por favor, conecta el cargador. Que nos aseguran al 100% evitar estos riesgos. Algunas propuestas que uno puede considerar es, primero, por el lado de la identidad. Fortalecer los procesos de identificación de la entidad del titular o quien funge ser el titular de este valor tokenizado. Un monitoreo continuo de transacciones y registro detallado de información del cliente y también transacciones que ha realizado. Conducir pruebas de vulnerabilidades, esto es algo que tenemos que ya considerar como parte del manejo de riesgos porque la tecnología avanza tan rápido que también esto da lugar a nuevos riesgos y no queda más que continuamente revisar y cuestionarnos si la plataforma tecnológica que estamos usando es suficiente o no para evitar estos riesgos. Ya que tenemos ahora la parte de la IA y el Machine Learning, ¿por qué no integrarlos también al proceso de revisión de conocer al cliente o evitar transacciones sospechosas? Porque justamente estas herramientas nos permiten escala, velocidad y poder manejar una gran variedad de casos y situaciones. Y lo que no podemos evitar y es necesario como inversión es capacitar al equipo, a todo el equipo, tanto a la parte tecnológica como a quienes estamos del lado del servicio financiero, porque también tenemos que al cliente explicarle y hacerle entender qué implican estos cambios que a la larga, creo yo, finalmente los va a beneficiar. Aunque es un tema que en el mundo viene avanzando, yo diría que en algunas jurisdicciones de forma más rápida, un poco más lenta. Acá en Perú, por ejemplo, tenemos en lo que es el aspecto regulatorio, en el 2024 la SBS hizo cambios en su ley que obliga a los que se llama los proveedores de servicios de activos digitales a implementar sistemas de Know Your Customer. Incluso los obliga a tener un oficial de cumplimiento, porque también la SBS reconoce que estos pueden ser una fuente para quienes quieren blanquear temas de lavado de activos o financiamiento de actividades ilícitas. En la región también venimos viendo avances con respecto a la regulación que de alguna manera atañe a los activos digitales. Por ejemplo, en Argentina, este año se ha aprobado un nuevo régimen sobre tokenización de activos del mundo real, que es tal vez uno de los acercamientos más palpables sobre incorporar la tokenización a los servicios financieros, y actualmente se encuentra en una etapa de lo que se conoce un sandbox regulatorio, que lo menciono más abajo. Un sandbox regulatorio es el esquema que muchos reguladores vienen empleando para no lanzar de lleno la tecnología, sino que en una especie de laboratorio, un cuarto de ensayo, hacer pruebas controladas con actores que están dispuestos a proveer estos servicios y empezar a ver qué se va dando, qué mejoras proponer o cómo finalmente modelar la versión final de la ley que será de mayor alcance. En Colombia actualmente están discutiendo un proyecto sobre el marco integral de la regulación de activos virtuales y también de proveedores de servicios de estos. Y en Chile, la ley general de lo que vendría a ser su ley de mercado de valores, que incorpora los tokens, y estos son supervisados por lo que es la Comisión de Mercados Financieros en Chile. En otras partes del mundo,
La Unión Europea ya hace algunos años tiene implementada lo que es el MiCA, que es una regulación dedicada a todo lo que son criptoactivos. Y ojo, criptoactivos es todo lo que son activos digitales, para ser más preciso. Tokenizar es muy fácil. Creamos un token ahorita, como les digo, sin ningún problema. Pero eso no tendría ningún sentido si nosotros no, en realidad, atendemos un riesgo importante que es la custodia. Porque el problema de la autocustodia, si hablo de autocustodia personal, es que si pierdo mi teléfono, me roban o no tengo la frase clave, perdí mis tokens. FTX, cuando le doy a un tercero y el tercero se presta a sí mismo y hace lo que quiere, o engañan a la gente con el staking, que nadie sabe qué es, ¿no? Y dicen, ya tómalo nomás, ¿no? Es poner mis tokens en garantía para o seguir minando o eventualmente hacer un préstamo. Pero si empiezan a aparecer instituciones, por ejemplo el Banco de Crédito tiene montado con Fireblocks un ecosistema de custodia, o Prosegur, o Hermes, que tienen, digamos, sistemas de custodia, empezamos a resolver un tema importante. Si nosotros no tokenizamos y no tenemos custodia, va a pasar lo que nos pasó a nosotros en la primera tokenización. Había gente mayor, bueno, mayor que yo, porque yo soy mayor, digamos que no quería saber nada que le haga una billetera de blockchain. Entonces, ¿qué hacemos si uno de los beneficiarios de la tokenización no quiere recibirlos? Algo tan práctico como eso. Tenemos que enviar necesariamente una custodia de un tercero. No lo puede guardar el intermediario o el estructurador, tiene que ser un tercero. Entonces, si eso no empieza a ocurrir, ¿no es cierto?, no tenemos un ecosistema completo y la tokenización empieza a quedarse, digamos, en el laboratorio. No empieza a circular, no empieza a haber un sistema de seguridad suficientemente bueno e institucional, porque hay que decir esa palabra, eso se tiene que institucionalizar. No es un tema, digamos, de 4 chicos salgan y salgan con billeteras, que dicho sea paso hay varios, ¿okay?, que hacen autocustodia, hasta peligroso diría yo, pero sin embargo existen, pero todavía debajo del radar, con montos muy pequeñitos. El tema está cuando esto se eleva, digamos, va a empezar a ocurrir, y yo he marcado solamente con verde algunos temas que quería comentarles, es que en las custodias digitales, a diferencia de cualquier, hasta la cámara de compensación, diría yo, a veces no funciona, la madrugada, mantenimiento previsto. Acá no, acá estamos hablando de 24/7, ¿no es cierto?, está disponible. Y lo otro, lo más importante, es que los fondos de cada cliente se mantienen de forma separada. Eso también es importante que ustedes sepan. Existe el concepto de multibóveda, por ejemplo, ¿no? O sea, no es que en esta sala estamos todos los tokens mezclados. Podríamos tener, cada uno tiene su sitiecito, ¿no? Visitábamos hace un tiempo Hermes con Rodrigo, el año pasado, ¿sí o no? Sí, ya, y yo me quedé impresionado de algo. Les digo, entrábamos a una bóveda así como esta, y habían cajitas como si fueran una veterinaria, con rejitas, y habían bolsas de dinero, unas más grandes que otras. Hay que mover 10 millones el BCP al Interbank, teníamos que abrir, sacar una caja y llevar la otra, el dinero. O sea, eso en este tiempo, hablando de tokenización, es increíble. Es increíble, absolutamente. Y conversábamos, ¿no? Y había una pila de billetes, no sé, había como 20 millones de dólares detrás nuestro. Y decíamos, o sea, lógicamente pues es un cuartel eso, ¿no es cierto? Pero estoy hablando de transferencia de fondos interinstitucional, el 2024, ¿no? Ya sí, igual me imagino, se esté haciendo de esa manera. Entonces, todo este tema de custodia, subcustodia, privacidad, se ha modernizado tanto, ¿no es cierto?, que hoy día hablar de tokenización sin custodia en realidad es hablar de algo incompleto. Porque lo que viene después es la gestión, que ya son los exchanges, las billeteras, que los tokens tengan tracción, que tomen valor de mercado, esa ya es una cosa posterior. Pero la parte inicial de la vida del token es la generación, el almacenamiento, custodia y los exchanges, ¿no? Entonces, con Rodrigo estamos trabajando ahora ya todo el tema de, digamos, de custodia, y que es un tema que nos estaba faltando en el ecosistema peruano para justamente poder darle un mayor peso al movimiento, ¿no? Y eso es lo que quería contarles de manera muy rápida. Terminaría diciéndoles lo siguiente, ¿no? Que el ecosistema fintech acá en Perú, digamos, se viene consolidando, a modo de resumen, decirles que no aumentamos mucho el número, pero casi duplicamos el movimiento. Estamos hablando en realidad de una consolidación bastante fuerte. Y lo otro que viene sucediendo, y bueno, qué bueno que Dani esté acá, porque Dani ha manejado el Club del Bitcoin desde hace mucho tiempo y sabemos que viene ocurriendo una convergencia de las soluciones de blockchain con el mundo fintech y las del mundo fintech con el blockchain. Y eso está haciendo de que los nuevos ingresantes a la asociación tengan que ver con el desarrollo de tecnología de registro distribuido.
Billeteras que hoy día ya no se montan solamente pensando en el mundo fiat, sino billeteras que se montan pensando también en el mundo tokenizado, de empezar a recibir Bitcoin y fiat al mismo tiempo, y sobre todo empezar a recibir la moneda digital del Banco Central Peruano, ¿no? Es un poco la perspectiva que les dejo. Muchas gracias. Tengo el honor de escuchar a Octavio Ríos, de Investment and Strategy Associate en Créalo. Octavio es economista por la Universidad del Pacífico y ha trabajado en el análisis de startups financieras en Latinoamérica. Nos hablará sobre el modelo de Open Finance y las alianzas entre banca y fintechs. También presentará experiencias en sandboxes y pilotos como mecanismos para aprender de forma rápida y segura. Muchas gracias por la invitación y por todos estar acá. Justo como mencionaron, voy a hablar un poquito acerca de Open Finance Partnerships y también un poco de los sandbox. Creo que ha encajado perfecto con las últimas dos ponencias. Entonces quizás lo hago un poquito más rápido para no repetir temas, pero quizás comenzamos un poquito con las bases. ¿Qué es Open Finance en sí? Open Finance no es un término técnico, de verdad es un movimiento, un impulso del mercado a dar un poco más de control a los usuarios finales, la persona que interactúa con la institución financiera, con la empresa de seguros y demás, y decir que la información es suya y que ellos son los que deberían tener el derecho a compartirlo. Sin embargo, sí hay varios otros temas de seguridad que tenemos que asegurarnos de que se cumplan. Y luego eso lo vamos a ver en la sección de regulación y un poquito de datos. Pero aquí hay unos cuantos de los casos de aplicaciones dentro de lo que llamamos Open Finance. Lo primero es la agregación de datos. ¿Cómo extraemos la data y a quién se la compartimos? Hablamos en general de data transaccional, saldos de cuenta, transacciones o algún otro tipo de operaciones. Luego damos un paso adicional a la legalización de pagos. Con Open Finance tienes un propósito un poquito más allá de solo tener la información, sino también poder utilizarlo, ya sea una empresa tercera o tú como quieras. No quiero utilizar el app de tal banco, que tengo 2, 3 bancos, tener que tenerlo en sitios distintos, sino que quizás lo pudiese consolidar en un único espacio. Y luego, una sección adicional es la de Embedded Finance, Embedded Insurance o cualquier otra cosa relacionada al mundo financiero. Que lo que dice es, ahora que tenemos todos estos datos, los podemos compartir a un tercero, bajo la aprobación del usuario. Compartimos esos datos para que se puedan tomar decisiones más informadas. Si es que yo no tengo conocimiento del perfil de un usuario, imagínate que es una persona que no ha sido bancarizado, pero ha tenido un muy buen patrón de pagos a lo largo de su historia. Ha pagado su celular, su luz, agua, departamento de forma constante. Es un buen pagador, pero no ha estado integrado al sistema financiero. Si es que yo no tengo información acerca de su perfil, no va a poder tomar esa decisión de darle un crédito, darle una tarjeta de crédito o demás. Pero si es que recibimos esa información, también se comparte, vamos a poder personalizar esas soluciones y también poder darle una mejor oferta, una mejor solución a todas las personas, ya sea las instituciones existentes o un tercero fuera de este sistema financiero clásico. Entonces, si estamos hablando de que es algo nuevo, primero hay que ver cómo se operan los sistemas actuales. Ahora, la interacción que tiene el cliente, el usuario, nosotros, con las instituciones financieras, es un one-to-one, es una carretera bastante lineal. Como institución financiera, yo solo tengo la información de lo que yo he vivido contigo. Tengo tu información de pago, tengo que has realizado conmigo, pero no la que has realizado con otra institución financiera o con cualquier otra gente. Entonces, la información se queda en ese ecosistema, no sale aquí y no se puede recoger a nivel integral como usuario o cualquier tercero. Cuando ya hablamos de este nuevo modelo, se determina un sistema de oferta y demanda de información. Tienes personas que acumulan información, otras que pueden quererla. Y hay un cruce entre estos. Y ponemos al centro al usuario, esta persona que va a determinar quién debería recibirla y cómo. Todo bajo un esquema de seguridad, para poder tener el consentimiento explícito y que no puedan haber problemas de fraude. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en los últimos años? Acá les presento un poquito de información de un estudio de McKinsey. En general, las instituciones financieras ya están viendo el Open Finance como una oportunidad adicional de generar ingresos y reducir riesgos, personalizar aún más mis productos.
91% como una nueva fuente de ingreso, 75% para generar ingresos adicionales sobre nuevos clientes. Si ya tengo más información, puedo determinar si esa persona entra dentro de mi perfil, dentro de mi apetito de riesgo y poder ampliar mi base. Por otro lado, tenemos un sistema del 75% que está buscando realizar integraciones con terceros, ampliar mi scope y también utilizar partnerships con algunos otros agentes para poder dispersar hacia otros lados y también darle una mejor experiencia a mi cliente. Y bueno, sí tenemos un 44% y en general sí lo ve como un tema regulatorio. Al final, cuando ya es una regulación, se va a tener que cumplir. Pero entonces, sorpresa, ¿cómo estamos en la TAM? Acá ver un poquito nuestros vecinos nos va a ayudar a ver cuál es el estatus, cuál debería ser nuestro benchmark y también aprender acerca de qué es lo que ha salido bien, qué es lo que no ha salido bien. Con eso, nosotros podamos dar un salto un poquito mejor. Los que están un poco más avanzados, bueno, mucho más avanzados que todo el resto de la TAM, es Brasil. Ya tiene una política de Open Finance establecida. El regulador entró con el pie en alto, marcó una política, una fecha en la que se debía instituir esto para todas las entidades financieras más relevantes. Y ha cumplido un rol espectacular. En Nubank, ahora, ha crecido muchísimo, tiene más de 100 millones de clientes y una buena parte de los nuevos servicios que están generando, como alertas de overdraft, selección de cuentas, operación de múltiples bancos en un solo app, lo han podido generar a través de los API calls que han generado otros bancos. De hecho, el 46% de los API calls lo genera Nubank. Esto es 7.4 mil millones de requests entre enero y mayo de este año. Es un número brutal que nos ha ayudado a poder mejorar la experiencia en su app, dar mejores créditos y también seleccionar esta capa más baja del mercado, que sin esta información no lo puedes haber metido dentro de mi criterio, porque sería muy riesgoso tomar una decisión en él. Otro de nuestros vecinos, digamos México, hacia el norte, entró rápido al mundo de la ley FinTech. Ya hace como 7 años, en el 2018, sentó un marco para poder ampliar estas medidas de innovación. Sin embargo, el segmento en la práctica no ha avanzado mucho, ha tenido muchas complicaciones y el regulador no ha hecho, quizás de la manera más eficiente posible, marcar los pasos exactos, las fechas y la accountability para que luego el sistema financiero tome esa decisión. Caso similar en Chile, se estableció hace no mucho un plazo de 5 años para que todos los agentes financieros tengan que entrar a ese sistema de Open Finance. Sin embargo, hace como un mes, los agentes financieros mandaron una petición pidiendo un año de extensión porque vieron que sus scores, siendo muy legacy, iban a tener muchas complicaciones abriéndolo para todos de manera segura. Pero otra vez, la parte de seguridad de red es muy importante, porque si estamos hablando de abrir los poros bancarios y poder tener información acerca de tus cuentas, cuál es tu saldo, cuáles son tus transacciones. En el contexto de que vivimos en Latinoamérica, no sé cuánto quisiésemos decir, oye, porque quizás me pueden dar una mejor oferta en mi crédito, bajármelo de 4.2% a 4%, que cualquier persona, por un error de cualquier persona, pueda saber cuánto es tu saldo en tu cuenta bancaria. Sería peligrosísimo. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Colombia ha ido avanzando, pero con una medida un poquito más tibia. No ha marcado el lado de costos o de obligatoriedad, pero sí ha estructurado un framework para que las empresas puedan ir avanzando de forma más consolidada, de que mis APIs puedan conversar con los tuyos y que la transmisión de información sea más eficiente. Por eso sí se están dando una buena cantidad de casos bien ad hoc, pero que diferentes instituciones financieras están compartiendo su información. Y esto más que nada con reciprocidad. Tú me muestras tu información, yo la mía, no hay cobros, pero esto es algo temporal, probablemente cuando avancen se va a terminar complicando un poquito más y se va a tener que entrar el regulador a setear esos estándares para que, digamos, el más grande, yo tengo toda la información, te cobro 3 veces más de lo que tú me cobrarías a mí. Pero luego, cuando vemos a Perú, sí hemos tenido avances. Puede ser que sean más o menos rápidos de lo que hiciésemos, pero sí hay una progresión. En el 21 ya se estableció
una intención, una declaración de que eso era un interés nacional de la implementación y masificación de la banca abierta, todavía no en la parte de finanzas abiertas. 21, luego ya se marcó la idea de que se podían crear sandbox. En 2 charlas anteriores ya nos habló un poquito de sandbox, pero lo vemos un poquito más al fin. Pero en resumen, lo que nos deja es trabajar en un ambiente un poquito más protegido, con un oversight, pero con menos castigo por hacer la prueba. Nos deja fallar rápido y luego seguir adelante. 22, se amplía esta visión de banca abierta a finanzas abiertas, incluyendo otros agentes del mercado como aseguradoras, AFPs y demás. 23, ya vimos como clientes el verdadero efecto. Esto es algo que probablemente todos lo hayan hecho en su vida, que es la interoperabilidad. Antes no podíamos yapear de Yape a Plin. Ahora con la interoperabilidad se pueden dar transacciones. Esto ha dinamizado muchísimo el mercado, el uso de efectivo ha bajado un montón. Podemos ir a cualquier esquina, cualquier bodega, ves tu QR morado, si es que de Yape o de Plin, no importa, con mi celular yo puedo pagar lo que sea. Y de verdad ha sido muy útil y ha profundizado el uso dentro de las plataformas. Y hoy todavía, si bien ya se ha establecido una comitiva para poder determinar cómo es que vamos a avanzar dentro de ese mundo de Open Finance, todavía no hay un reglamento escrito. El regulador sí está tomando una posición conservadora, está chequeando qué es lo que han hecho los otros países, dónde se han fallado, y están con esta mirada de un wait and see. Vamos a ver cómo es que está evolucionando nuestro mercado a nivel técnico y qué es lo que han hecho los otros a nivel regulatorio para poder hacer un cherry picking de qué es lo mejor de cada uno de ellos. Cuáles son los estándares correctos, cuál es el nivel de restricciones que tenemos que poner para minimizar el riesgo y luego ver cómo es que empezamos. Y acá luego pasamos a la siguiente etapa. Hay un campo de regulación que es importante, pero no significa que hasta que no haya regulación no podemos avanzar. Y acá lo que se conversa mucho y las personas piensan banca contra fintech, challenger contra incumbent, pero no debería ser así. Y en la práctica en muchos casos no está siendo así. Hay mucha colaboración. Sí hay algunos productos donde va a haber un poco de competencia, pero también hay muchas otras empresas por el lado más de tech, más tecnológico, de infraestructura, que le puede traer muchos servicios, mucho valor a los agentes tradicionales. En nuestro caso, a veces lo hacemos con algunas inversiones, en el banco hay muchos labs de desarrollo interno, pero también áreas particulares de partnership que buscan traer la agilidad de innovación, la dedicación que puede tener una fintech donde tienes un founder que está profundamente obsesionado con un tema, que es ridículamente experto con esto, y luego lo vinculamos a la banca que tiene una validación institucional, mucha confianza de las personas y una base amplia de clientes con la cual luego puedes operar de forma eficiente. Y para ver un caso de éxito que nosotros hemos vivido, les planteo el caso de BCP, SAP y Shinkansen. BCP, creo que todos lo conocen, SAP también uno de los RPs más grandes del mundo, súper validado, y Shinkansen es una fintech chilena que nació hace como 2 años. ¿Cuál es el problema que se estaba viviendo en este mundo? Acá nos sentamos en el mundo más corporativo, no corporativo por el lado de banca, sino por el lado de grandes empresas que gestionan muchísimos pagos a proveedores o que reciben muchos fondos. Cuando hablamos de conciliación de pagos, de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, suena fácil y muy simple decir, oye, recibo $100 y está bajo otra persona. Le debo $200 a la otra persona y lo debería devolver para tal fecha. Pero cuando agarras cientos de proveedores, decenas de transacciones, esos sistemas se terminan complejizando mucho. Y más aún cuando tenemos sistemas partidos. En un sistema normal, tú generas esas órdenes, registras las necesidades en tu ERP, tenemos en este caso SAP. Luego genero un informe que luego tengo que exportar a un archivo, digamos un Excel, luego tengo que entrar a mi sistema bancario, ingresar manualmente cada una de las cuentas, llamar a mi asesor financiero, no mi asesor financiero, pero mi CFO, el que da la aprobación para el desembolso, y recién ahí después puedo dar la transacción. Con ese sistema
se ha utilizado Shinkansen como una tubería para conectar de forma directa tu RP con tu banco. Entonces ya tengo todas las órdenes en un único sitio, un sitio que es confiable, no puede haber una intervención manual, ya sea por error de ingresar el número de forma incorrecta o, en algunos casos, de forma más maliciosa, pensar que porque tenemos 2.000 transacciones al mes, puedes poner una y pasarla a mi cuenta. Es un riesgo real que sufren las empresas, y con ese tipo de sistemas nos saltamos la posibilidad de que haya fraude, hay errores manuales y reducimos sustancialmente el tiempo de ejecución de esas órdenes. Entonces, con esto vemos un caso en el que tienes un corporativo financiero, un agente muy grande tecnológico pero extranjero, y una empresa de Latinoamérica, una fintech bastante reciente, que ha podido agregar un valor, una capa de intermediaciones y middleware que hace todo esto posible. De esa forma, al final, lo que termina haciendo es que la empresa que está teniendo que ejecutar estas operaciones tenga toda la información que es suya al final y pueda implementarlo de una forma más rápida, más segura, más eficiente. Y luego, hay un campo 100% regulatorio, el ENSI. Me dicen, para tal fecha tengo que tener mis APIs expuestos y funcionales de esta forma. Tenemos desarrollos internos del mercado privado que van avanzando cada uno un poquito a su objetivo. Pero hay un campo en medio muy amplio, de mucha incertidumbre, que si es que no tenemos algo intermedio como un sandbox, es muy difícil hacer el bridge a ese siguiente paso. Por eso, me gustan muchísimo los sandbox. Es un espacio seguro, un entorno de prueba controlado en el que te juntas con el regulador y vas probando juntos. Literalmente, esto funciona, eso no funciona. No vamos a hacer generalización si hay tal tipo de error, porque si no, saltar a la piscina es el que voy a exponer los datos de millones de personas, por lo cual puedo tener demanda, por lo cual mi usuario puede tener una peor experiencia, le pueden robar plata, es algo que nunca quisiésemos hacer. Ya sea PSP, Interbank, una institución que sea. Saltar así de forma ciega, nunca lo vamos a hacer. Si es que estamos en un ambiente controlado como un sandbox, con la aprobación y el apoyo del regulador, esto nos ayuda a dar ese pequeño paso intermedio que luego nos lleva a un end state final donde todos podamos compartir la información, recibirla y tener la interacción de forma mucho más eficiente. Nosotros empezamos ya hace casi 6 años con este sueño, ¿no? Con una visión de ser líderes en los fondos de inversión en Perú, pero también ser un catalizador del mercado, llegar a democratizar tanto el acceso a las inversiones como democratizar el acceso al crédito. ¿No? Como tal, los fondos públicos son los que tienen el ticket más bajo del mercado, desde un solo $1, y estamos ya desarrollando nuevos productos de similar envergadura que sean fondos públicos regulados, supervisados por la SPB y que a la vez permitan un ticket menor al promedio del mercado, ¿no? Porque cuando hablamos de, por ejemplo, fondos alternativos, fondos inmobiliarios, tienes tickets que rondan de $5.000 para arriba, ¿no? Vamos a bajar el ticket a $500, 500 soles, como lo hicimos en el fondo de factoring a $1, $1, por ejemplo. Entonces, buscamos ser justamente un catalizador del mercado y traer cosas nuevas, disruptivas, ¿no? Como bien decían en la presentación, estamos viendo lo que se viene en el futuro, ¿no? Un poco en números, nosotros los fondos públicos tenemos administrados un poco más de 7 millones de soles y un poco más de $1 millón. Hemos logrado sacar nuestra ISO de calidad, que certifica, digamos, que tenemos los procesos transparentes, adecuados, de cara al mercado, de cara a nuestros inversionistas. En volumen total del patrimonio administrado estamos cercanos a los 40 millones. Y en cuanto a gestión de riesgo, tenemos siempre 3 puntos de riesgo, que son el factor al cual le compramos operaciones. Siempre hay una empresa, digamos, que conecta el mercado con nosotros, ¿no? Un comité de inversiones, un comité de riesgos in-house, interno del equipo, y un comité de inversiones que siempre es externo. Y eso garantiza una gestión eficiente del riesgo y que los intereses estén alineados de cara a los inversionistas y nunca de cara a la administradora. Siempre se pone por delante a los inversionistas, ¿no? Y buscamos, pues, empresas que estén dentro del top 2000. Tenemos más de 26 empresas de factoring afiliadas a nuestro sistema. En total tenemos 12 fondos de inversión entre públicos y privados, tenemos 2 públicos y 10 fondos privados.
somos regulados por la SMB y tenemos pues una gran característica, es que cobramos muy bien, sabemos cobrar y hasta ahora tenemos un 0% de default en nuestros fondos públicos, lo cual es sumamente importante y es un hito muy rescatable de cara a lo que ha vivido el mercado de factoring, sobre todo en los últimos años. En cuanto a tecnología y tokenización de fondos, acá lo que buscamos es integrar el tema de tokenización con vehículos más tradicionales, ¿no? Porque al final del día tú puedes tokenizar cualquier tipo de activo. Si se te ocurre tokenizar, digamos, una imagen digital, lo puedes hacer mediante blockchain y alguien te la va a comprar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de activos digitales, ¿no? Ese token es único en el blockchain, ¿no? Ese pedazo de data, de código, es único. Entonces, hemos visto cómo ha migrado, digamos, el tema de activos únicos, por ejemplo, obras de arte, ¿no? Una obra de arte es altamente replicable, puede ser una copia, etc. Pero ya cuando lo mueves a blockchain, es 100% único. Solamente una persona es dueña, digamos, de esta data particular. Entonces, si bien puedes tokenizar y meter en blockchain cualquier tipo de datos, ¿no? La idea es transformar eso en algo un poquito más tangible, porque la gente todavía no está lista para un activo 100% digital. Entonces, cuando hablamos de invertir en tokens, ¿no? Tú puedes tokenizar las acciones de una empresa y consigues 1000 inversionistas para tu empresa, pero no tiene nada tangible más que el token que ven en la plataforma. Por lo cual, la forma en la cual lo estamos estructurando con Anca Capital es justamente tener un fideicomiso, sea titulizado o bancario, que respalde la operación detrás del levantamiento de capital. Entonces, prácticamente lo que estás tokenizando es un flujo futuro con garantías reales que respaldan tu inversión, y todo eso se administra a través de un fondo de inversión privado, que a la vez es el receptor de los fondos que llegan mediante blockchain. Entonces, en la visión de mercado acá lo que debemos hacer es ser líderes regionales en cuanto a tokenización de activos, junto con Anca Capital, de la mano de Alfonso, que está liderando toda la parte comercial de la empresa. Establecer justamente ese objetivo de ser uno de los pioneros en tokenización de activos y poder volverlo un poco más tangible, más real, más físico, ¿no? Porque mucha gente tiene miedo de lo digital, aún, y sobre todo en países como Perú y muchos países de Latinoamérica. Entonces, en cuanto a la infraestructura tecnológica, tenemos la integración con los socios externos para tener servicios mejorados. Nuestra plataforma se conecta con los principales exchanges del mundo de criptomonedas, pero sin dejar de lado la seguridad y el conocimiento del cliente. Muchos confunden lo que es comprar una criptomoneda con comprar un token. No es lo mismo. Cuando yo compro criptomonedas, no tengo que decir quién soy. Si compro una criptomoneda, no tiene que decir quién es, debería, pero no tiene que. Pero cuando tienes la compra de un token, sí tienes que identificar. Hay una regulación detrás que está liderada por la regulación de Estados Unidos, de la SEC, en la cual todos los inversionistas tienen que tener una identificarse como cliente y poder indicar el origen de los fondos que estén invirtiendo. Inversionistas de toda la región, de Estados Unidos, de Asia, de Europa, puedan conectar con proyectos de Perú, básicamente, ¿no? Y eventualmente de Latinoamérica, en los cuales tenemos pues, proyectos de inversión para construir de repente una planta procesadora, ampliar producción agrícola, hacer proyectos inmobiliarios, crear parques de diversiones, entre otras cosas. Hay muchas cosas que se pueden hacer en Perú, muchos proyectos, hemos hablado con muchos empresarios que tienen ideas muy buenas, ¿no? Y de hecho ya tenemos los primeros clientes que van a usar la plataforma. Y es muy interesante cómo podemos conectar esa idea, darle forma y publicitarla, digamos, al mundo para que sea un proyecto viable de inversión. Entonces, en cuanto a regulación, ¿no? Uno de los factores importantes es que nosotros como entidad regulada, estando detrás del fondo que va a ser administrado para la tokenización, tienes varias entidades reguladas detrás. Tienes la administradora que regula el fondo privado, tienes la titulizadora que administra el fideicomiso y le da más seguridad a la operación, tenemos la clasificación de riesgo de la operación que va a ser realizada por una clasificadora local, que
que permite poner una nota al activo subyacente que está detrás de la estructura de la operación, ¿no? Y de esa manera ir al levantamiento de capital, ¿no? Entonces, nosotros como SAFI somos una fábrica de fondos. Tratamos de conocer al cliente y ver las necesidades que tiene con respecto al bien que quiera administrar, ¿no? Entonces, se busca hacer diseño ad hoc de los diferentes tipos de activos de inversión y cómo darle una forma tributaria adecuada, un asesoramiento que permita desarrollar los diferentes proyectos del mercado, ¿no? Y permita el levantamiento de fondos institucionales. Entonces, tenemos un enfoque también sectorial muy profundo en lo que es deuda privada, real estate e infraestructura. La idea es levantar justamente capital para ese tipo de proyectos que nos permitan invertir en el país, que el dinero llegue y no se vaya también, ¿no? Y la sinergia que tenemos con Anca Capital básicamente es en toda la estructuración de las operaciones. Entonces, estructuramos el fideicomiso, estructuramos los vehículos que están detrás de ese fideicomiso y la conexión con la plataforma de tokenización que nos permite el levantamiento de capital con una tesis que es sumamente clara, ¿no? Es tener un partner recurrente para el despliegue justamente de capital en el mercado privado. Uno de los puntos más importantes como entidad regulada para nosotros es el buen gobierno corporativo, tener justamente una gestión robusta. Hoy estamos trabajando ya en tener nuestro ISO anticorrupción, por justamente tener esos procesos claros, demostrar que estamos haciendo las cosas bien de cara al mercado es importante para justamente generar confianza en los inversionistas institucionales, ¿no? La transparencia de la información, ser totalmente transparente con cómo se maneja, se administra la información, tanto de los inversionistas como de los clientes que toman la deuda, ¿no? Finalmente, está totalmente alineado, se alinean los intereses tanto de los inversionistas, los que están poniendo el dinero, con los clientes y la administradora. Finalmente, la idea de todo este tipo de inversión es generar un flujo, un proyecto que a futuro genere rédito para poder resarcir, digamos, a los inversionistas. No estar ejecutando garantías, no estar buscando, digamos, romper el negocio, ¿no? La idea es analizar negocios que sean viables en el tiempo, que tengan los flujos adecuados y que puedan generar justamente un repago de las operaciones de cara a la inversión, ¿no? Finalmente, hay un seguimiento post-inversión con los clientes en los cuales podemos ver el resultado, digamos, que han tenido, ¿no? Hace poco ayudamos a construir una fábrica de arándanos y uva en el sur para un cliente agrícola y podemos ver cómo el cliente pasó de producir 5.000 cajitas de arándanos diarias a 18.000 cajitas de arándanos. Entonces, ves cómo esa inversión tuvo un impacto profundo en su negocio y una sinergia, pues, para el crecimiento del mismo, ¿no? A ver, antes que nada yo quiero agradecerles a todos por su tiempo, por acompañarnos. De verdad que estoy súper contento con todo lo que se está logrando, con la calidad de personas y profesionales que hemos reunido el día de hoy en esta sala. De verdad que me voy bastante contento con esto, ¿no? En cuanto a la parte de Anca Capital, esta idea yo creo que surgió hace 3 o 4 meses, tengo que decir la verdad, en una parrillada en la casa de Joel, estuvimos conversando y siempre que yo venía con Velo Partners, yo entendía que faltaba esa pata comercial local para poder desarrollar todo el tipo de negocio y todos los proyectos que yo tenía en mente. Y bueno, ahí conociendo a Joel, a Gonzalo, a Victorio, surgió la idea de Anca Capital. Anca Capital básicamente es el brazo comercial de Anca Safi. Yo creo, dentro de las características o los acuerdos que llegamos para poder empezar a crear Anca Capital, fue que no solamente Anca Capital iba a vender los productos de Anca. En realidad, lo que yo quería era tener una arquitectura abierta, era poder tener un ecosistema, era poder brindarle a los clientes lo que en realidad los clientes buscasen, lo que el mercado estuviese buscando. Entonces, no solamente Anca Capital ofrece los productos o los fondos privados, los fondos públicos de Anca Safi, sino a su vez nosotros como Anca Capital, que es el seguro de que tanto
Entonces, dentro de la arquitectura abierta que les estaba mencionando, bueno, yo vengo con una experiencia, y es más, no 20, más de 25 años en la parte de Wealth Management. Nosotros brindamos asesoría en todo lo que es inversiones, tanto local como en el exterior para los clientes que así lo deseen. Ayudamos con toda la parte de estructuración financiera, tributaria, sucesoral. También estamos entrando a la parte del ofrecimiento de seguros, tanto en el exterior como locales, y no solamente seguros laborales, sino también seguros de vida, seguros de salud y todo ese tipo de seguros de ofrecimiento que normalmente el mercado y los clientes necesitan, ¿no? Y por último, todo lo que es la parte de estructuración legal. Anca Safi tiene un departamento legal muy bueno, muy sólido, que está comandado, bueno, no nos acompaña en este momento por Nazaret, en la cual también nos da todo ese tipo de estructura y soporte para poder brindarle a los clientes, ¿no? Entonces, dentro de las cosas que hemos estado haciendo nosotros, tenemos el ofrecimiento de lo que son los fondos privados y los fondos públicos. Y dentro de los fondos privados, como en algún momento escuché de un chileno en una conferencia que fue el año pasado, tratamos de hacer lo aburrido un poco más divertido. Lo aburrido es el típico fondo privado en el cual obviamente tienes tu estructura, tu fideicomiso, sales, lo vendes, obviamente con todos con todas las características que Anca Safi y bueno, Joel ya les comentó, que no quiero aburrirlos más. Entonces, le dimos ese paso adicional, porque en realidad el tema de la tokenización, yo creo que no es un producto, sino es un medio más, una forma más de cómo poder seguir democratizando las inversiones y darle más opciones a los inversionistas para que puedan acceder a este tipo de estructuras. Y entonces, por todo eso que les acabo de comentar, es donde nace la idea de la tokenización. Ya nosotros como Anca Capital estamos en la capacidad de ofrecer ese producto adicional más allá del fondo privado aburrido que les mencioné, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Era comentarles qué se trata Anca Capital, qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde nos estamos proyectando. Ojo, tenemos muchísimo trabajo por delante, o sea, mismo Javier lo dijo, los mismos expositores lo han dicho. O sea, en realidad yo considero que todavía el Perú está en pañales en cuanto al tema de tokenización. Yo creo que todavía hay mucho campo para poder crecer. Hago un paralelo, una comparativa con lo que es el NUAM ahora. O sea, antes teníamos solamente la Bolsa de Valores de Lima, ahora vamos a tener el NUAM, que es la mezcla de las bolsas de Perú, Chile, Colombia, con lo cual yo creo que el horizonte el cual está siguiendo el Perú, la previsión que está siguiendo el Perú me parece muy buena, y yo soy un fiel creyente de que todavía no hemos hecho nada de lo que pudiésemos estar haciendo. Entiendo que estamos al 1 o al 2% de lo que todavía yo creo que el Perú puede llegar, ¿no? Se los dice alguien, yo soy peruano de nacimiento, no vivo en Perú hace 21 años, pero viajo bastante, apuesto mucho a lo que es toda la parte del crecimiento y la economía, no solamente de Perú, sino a nivel latam, ¿no? O sea, en realidad, esto es más de lo mismo que han hablado, no quiero aburrirlos, o sea, no he seguido los slides. Quería contarles un poquito de dónde nace Anca Capital, agradecerles nuevamente a todos por estar acá, de verdad que estoy súper contento, me voy súper contento, y lo que necesiten estoy a su entera disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias Anca Capital por la invitación. Vamos a conversar un poco de los avances que se están dando en la región, sobre todo en la parte de tokenización de activos. Mi background, soy economista con más de 15 años, diría un poco más, 20 años en lo que es mercado de capitales. La última posición que tuve aquí en Latinoamérica fue como Sales Director para Bloomberg, cubriendo los mercados desde Brasil y también en México para todo lo que es Centroamérica. Entonces, como se estuvo comentó Steve mucho antes en su presentación, el entorno político afecta la aceleración o el
cómo se detiene todo el desarrollo de estos mercados, sobre todo el tema de tokenización. La administración anterior en Estados Unidos, la administración demócrata, no fue una administración muy pro al desarrollo de mercados de criptoactivos y tokenización de activos. Fue incluso que la Commodity Futures Trading Commission en Estados Unidos penalizó a algunas empresas bastante grandes emisoras de tokens por no entregar, según el Commission, información fidedigna respecto a qué era lo que colateralizaba o respaldaba la emisión de estos tokens. Les voy a dar el detalle un poquito más adelante de cuáles fueron los casos específicos. Brasil se ha dado cuenta de esto, se ha dado cuenta que no puede estar en ese vaivén político y lo que ha hecho es crear una asociación con más de 300 instituciones financieras que incluye bancos comerciales, brokers, asset managers, todo lo que es la parte de consulting firms. Esta asociación se llama ANBIMA. ANBIMA es la institución que está llevando todo este proceso en cuanto a lo que es tokenización de activos, a todo lo que es conversar con el regulador, llevar de la mano todo esto con el Banco Central y hacer mucho más fácil el engranaje. Sin esto es muy difícil. ¿Qué es lo que ha empezado a hacer ANBIMA, la Asociación Brasileña de las Entidades de los Mercados Financieros y Capitales? ¿Qué es lo que han empezado a hacer ellos? Ellos han empezado con un programa piloto. Esto empezó en octubre de este año. Está acá detallado todo este programa piloto, en el cual están involucradas todas las empresas que comentaba, más de 300 empresas que conforman ANBIMA, y este proceso piloto de tokenización empieza con la emisión de un rating para todo lo que es el subyacente dentro del proceso de tokenización, todos los term sheets, Know Your Customer, todo a través de procesos ya estandarizados en plataformas bastante conocidas en el mercado, todo lo que es la escrituración de todos estos procesos, el registro de estos procesos, ¿sí? los instrumentos a ser colateralizados, registro, custodia, roadshow, todo dentro de esto del proceso de emisión, la distribución, cómo va a ser la alocación de capital, la gestión del pasivo y la liquidación. Todos los pagos relatorios, todo lo que es información que se va a entregar a todos los inversionistas y a los reguladores, auditoría dentro del proceso de liquidación y el cierre de esta transacción. Todo este proceso se va a llevar hasta diciembre 2026. ¿Con qué va a empezar Brasil? Va a empezar con instrumentos plain vanilla, los más simples que puedan existir. Estos son papel comercial, en Brasil se llaman debentures, simplemente la inversión que yo pueda realizar a 60, 90, 180 días en un instrumento por el cual pago el descuento 98 y al vencimiento recibo 100, y también los flujos futuros de todo lo que son fondos de inversión estructurados, los cupones. Lo que comentaba Alfonso, flujos futuros, ¿sí? A ser recibidos. Entonces, si bien Brasil tiene un marco legal, una institucionalidad a través de ANBIMA, una conversación directa con los reguladores, también a través de ANBIMA, lo están haciendo bastante devagarzinho, como falan en inglés, muy despacio, como dicen ellos, y siempre empezando desde lo más sencillo. Todo este marco ha sido desarrollado en Brasil en los últimos 2 años, desarrollado y perfeccionado en Brasil a través justamente de toda esta institucionalidad que se está buscando, la base legal, tecnología. Se han buscado quiénes son los players que van a empezar mucho más activos en estos mercados, realmente un Itaú, Banco do Brasil, un Bradesco, ¿sí? No solamente en el sector privado, sino también en el sector público. Ustedes tienen que pensar que el mercado de tokens en Brasil acumula 2 billones de reales en este momento, son 400 y 500 millones de dólares. Esto lo comento porque si bien es la economía más desarrollada, es la que está yendo más rápido en este modelo de desarrollo de tokenización de activos, lo están haciendo con tranquilidad.
Los volúmenes todavía no son grandes, los instrumentos que se están tokenizando son bastante simples. Entonces, lo están tomando en serio, pero poco a poco, ¿no? Y de lo simple a lo más complejo. ¿Qué ocurre? Todas estas leyes, justamente el entorno legal a través del cual se está haciendo eso, ya son leyes aprobadas, la CBM 175, CBM 88, Ley 14478, que son las que regulan todos esos temas. Ya están con el marco legal, operando en todos estos procesos de tokenización. ¿Cómo empezó todo esto? Nuevamente, fue de lo sencillo a lo más complejo. La principal diferencia entre Brasil y Perú es el diferencial en tasas de interés. Conversábamos sobre la tasa de referencia Selic en Brasil, que es como la tasa overnight del Banco Central acá en Perú. Brasil, la tasa Selic es de 14%, para que tengan ustedes un entendimiento del diferencial entre nuestras economías. Pero también hay otro factor principal en Brasil, y es la depreciación de la moneda. El real aceleró su depreciación hasta el año pasado, llegó a pagarse 6.8 reales por dólar. Hoy en día se está pagando 5.30, 5.40 reales por dólar. Pero los procesos de depreciación de la moneda son bastante acelerados en Brasil. A diferencia de Perú, que se está viviendo un momento de apreciación de la moneda. Yo conversaba con algunas personas fuera de este evento y me comentaban que sí, si bien puede haber un rebote antes de las elecciones, dependiendo de quién sea electo, probablemente se puede ver en algún momento un tipo de cambio de 2.9, 2.8 soles por dólar. Una apreciación bastante fuerte, dependiendo del resultado de la elección. Entonces, Brasil no tiene esa virtud de tener una moneda fuerte frente al dólar. El PT, Partido Popular, Lula, ellos han ganado 5 de las últimas 6 elecciones, ¿sí? Entonces, Brasil tiene un gasto muy fuerte social, ¿sí? Maneja un déficit fiscal bastante alto y eso le pega directamente a la depreciación de la moneda. ¿Cómo empieza todo esto? El brasilero de a pie empieza justamente a buscar un hedge contra la inflación y contra la depreciación de su propia moneda. Y eso lo hace con un dólar tokenizado, que es el USDT. USDT es un concepto bastante simple de digitalizar el dólar, ¿sí? Yo les comentaba que la administración anterior en Estados Unidos había sido muy crítico contra esta tokenización de activos. ¿Cómo es que se garantiza el USDT? Cualquiera de ustedes pasa por un proceso de Know Your Customer, yo tengo que saber de dónde vienen los fondos, me entregan los dólares fiat, me entregan dólares comunes, los que se utilizan, y yo lo que hago es tokenizo esos dólares y los emito digitalmente. Lo que hago con los dólares que he recibido es compro bonos del Tesoro Americano o notas de corto plazo del Tesoro Americano. Para que ustedes tengan una idea, la emisión total de USDT, que es el dólar tokenizado, lo más básico, lo más plain vanilla que puede existir, es de 182 billions. Y la empresa que los emite tiene colateralizado esto al 120%. ¿Qué pasó en la administración anterior? Fueron con temas técnicos de que tenían que ser colateralizados con cash, no solamente con papel de corto plazo. En ese momento la empresa que tokenizaba el dólar, ¿sí? Utilizaba papel comercial como garantía, como colateral. Pues, hubieron algunas multas, pero nuevamente el ambiente político, el entendimiento político de todo este tipo de desarrollos es muy importante para ver con qué velocidad se da y con qué menos fricción se vuelve a dar. En Brasil se utiliza el USDT, la mayor cantidad de personas entre 23 y 45 años, el 83% de las personas que manejan activos tokenizados utilizan el USDT, lo necesitan el día a día, ¿sí? Para cubrir, para hacer hedge. Las empresas utilizan mucho el USDT, por ejemplo, para hacer pagos cross-border. ¿Qué significa?
Si yo soy una empresa en Brasil que necesita hacer un pago a un proveedor en África, lo que voy a hacer tradicionalmente es ir a un banco y a través de SWIFT ese mensaje va a ir a Nueva York va a buscar una contraparte que tenga conexión con el banco en África, y en todo ese proceso hay un cobro de comisiones. USDT no funciona de esa manera. A través del blockchain, ¿sí?, va directamente a pagar al proveedor en su propia billetera. No hay cobro de comisiones. Si yo tengo que pagar 100, tengo 100 USDT, no hay comisiones y le llega directamente esos 100 USDT a mi proveedor. En el caso que yo tenga que pagar 100 a través del sistema tradicional, probablemente sea 120 por el costo de transferencias. Entonces, USDT como dólar tokenizado está muy dentro de la economía de Brasil. Corporaciones y todo el volumen transaccional en Brasil de este instrumento tokenizado tan plain vanilla, tan básico, es de 318 billions. Esto es el volumen entre compras y ventas que se realiza, ¿sí?, a través de algunas crypto exchanges locales y también a través del blockchain a nivel global. Acá lo interesante también es decir que este volumen en este activo tokenizado tan básico representa 1/3 de la actividad en toda América Latina sobre este activo tan plain vanilla, ¿no? Brasil no es la única economía que ha buscado este hedge, este dólar tokenizado. Turquía, Nigeria, Indonesia, los amigos de Argentina también, todos conocemos. La inflación, por ejemplo, en Turquía el año 2023 llegó a ser más del 58% por temas políticos. 2024 estuvo también alrededor del 50% la inflación en Turquía. Ellos utilizan mucho este dólar tokenizado, ¿sí? Alta depreciación de sus monedas. Argentina es la segunda economía en la región después de Brasil, con 93 billones de transacciones en este dólar tokenizado. Ustedes cuando piensan y dicen, pero es muy básica esta idea, tokenizar el dólar. ¿Cómo es que se le ocurrió a estas personas? Esto ya viene desde el 2014 y toma mucha atracción durante pandemia. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando existe una transacción, por ejemplo, en el mercado fiat, yo voy a comprar euros con soles. ¿Sí? Voy a debitar de la cuenta de mi cliente soles y voy a abonarle euros. Siempre tiene que pasar por el dólar. Pasa a través de una transacción sol-dólar, dólar-euro. El dólar siempre está en el centro. Ocurre exactamente con criptoactivos entre exchanges. Si voy a operar, por ejemplo, Bitcoin contra Ethereum o contra Solana, paso entre exchanges a través de USDT. Por eso que es este volumen tan grande emitido y esta circulación tan grande que se le da a este dólar tokenizado. México maneja un volumen de 71 billions, Venezuela 44 billions, Colombia también está en 44 billions. Conocemos el caso de Venezuela, también mucha la parte de cobertura contra la apreciación de la moneda. Perú, 28 billones en transacciones, Chile 23 y Bolivia 14. Bolivia también es una economía que últimamente se ha subido bastante a la ola del dólar tokenizado, ¿sí?, por la escasez de dólares en su economía. Y como les comentaba, todo esto se negocia en exchanges centralizadas, desarrolladas en cada uno de estos países que he mencionado. Mercado Bitcoin en Brasil, Ripio en Argentina, Bitso en México, Wene en Colombia, Satoshi Tango en Argentina. ¿Qué viene a futuro respecto a la utilización de este dólar tokenizado? ¿Hacia dónde se están moviendo los mercados? Brasil duplicó la utilización del dólar tokenizado entre 2024 y 2025, a junio de 2025. Colombia es el que sigue también con el incremento casi por encima del 75%, casi duplicando también su volumen. México, Argentina y Venezuela se ha reducido bastante. ¿Qué se ve acá? La oportunidad que existe en Perú, ¿sí?, de lo que es tokenización de activos. Nuevamente, tokenización de activos del mundo real, como los estaban comentando en su momento,
pero también tokenización de activos bastante plain vanilla que sirven como engranaje entre transacciones bastante básicas, ¿sí? Yendo al tema de tokenización de activos real, en el mundo real en Brasil, ¿sí? No es un debate en Brasil si se va a realizar, sino cómo se va a realizar. Anbima ya tomó todo este proceso. Seguro que a lo largo de este año que va a tomar todo esto, van a haber bastantes temas interesantes de los cuales se puede aprender bastante de estos temas, ¿sí? Sobre todo de cómo organizarse en un mercado integrado, ¿sí? Y en la parte de lo que son activos del mundo real tokenizados, Brasil ya tiene todo lo que es el marco legal para lo que son créditos judiciales, todo lo que es tokenización de créditos judiciales y precatorios, que son cobranzas forzadas o judiciales. Recibibles viene a ser, por ejemplo, flujos futuros de cobro de tarjetas de crédito, ¿sí? O cualquier activo emitido como una letra de pago, por ejemplo, que emiten muchas de las empresas en Brasil. También productos o subyacentes bastante simples, bastante plain vanilla, ¿sí? Nuevamente, el mensaje aquí es: Brasil está empezando por lo más simple, está empezando por lo más plain vanilla y está armando un programa piloto al cual van a tener acceso todos los players, ¿sí? Y se lo van a tomar con bastante calma. Entonces creo que el mensaje es también acá: ir pausado, ir con bastante calma, levantar mucha información del mercado, cuáles son esos instrumentos plain vanilla que se pueden tokenizar y que nuevamente puedan explotar, como ocurrió con el USDT a nivel mundial, 182 billions. Los creadores de USDT tenían una expectativa al inicio de que eso llegaría máximo a 1 billion, ¿sí? Entonces ese es el mensaje. Muchas gracias.